días a todos. El Lean Coffee Hour. Hoy vamos a estar con el ingeniero Carlos Sánchez conversando sobre casos de estudio aplicando las herramientas de Lean. Fue realmente un diagnóstico de planta que él hizo. Entonces, gracias a todos por participar de hoy. Aquí son los compañeros representados por los países que estamos aquí viendo en las banderas. Muchas gracias a todos por su participación. Quiero también anunciar que solamente quedan 5 cupos por nuestro curso de Yellow Belt. Ya se fue muy rápido los cupos y solamente quedan los 5. Así que si usted quiere participar, por favor, pone en contacto con nosotros. Okay, mi nombre, como ustedes ya conocen, es Timothy Ewing, Master Black Belt, Kaizen Coach y también Coach. Estoy aquí para presentarle a ustedes una manera, llevarle a ustedes, por decir, toda la información alrededor de los temas de Lean, Six Sigma y Toyota Kata y mejora continua y también Project Management. Hoy tenemos el señor Carlos, ingeniero Carlos Sánchez Chan, que es un ingeniero de electrónica y también es Lean Six Sigma Green Belt y un candidato también para el Black Belt con nosotros, que creo que está combinando en 2 semanas. Y además tiene una maestría en dirección de proyectos. Para no perder más tiempo, queríamos comenzar. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Tim. Muchas gracias por la oportunidad para participar en este webinar, a ti y a Lean Six Sigma Solutions, y muchas gracias también a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Como ya Tim les comentó, le vamos a estar mostrando un poco sobre un diagnóstico que se realizó en una planta. Vamos a ver. Ok. Inicialmente, para poner un poco de contexto, sobre todo a las nuevas personas que están introduciéndose a Lean o escuchan por primera vez este término, Lean, más que una metodología, es una cultura empresarial. Fue creada por Toyota, llamada Toyota Production System o TPS, donde el enfoque principal es la reducción de desperdicios. Esta cultura, esta metodología debe involucrar a toda la empresa, desde la gerencia hasta los operarios. ¿Por qué? Porque esto debe ser un trabajo en conjunto para poder que todos puedan llegar a las metas deseadas. Sin el apoyo de los operarios, la gerencia no podría llegar a sus metas, y sin la gerencia impulsando a los operarios, tampoco podrían lograr esta cultura general de la empresa. La reducción de desperdicios, en el caso específico de Toyota, junto con la cultura japonesa de Toyota, lograron un sistema único comprometido con la calidad y el valor agregado al cliente. Esto quiere decir que sus puntos principales radicaban en la calidad de sus productos y en los pasos necesarios donde se le agrega valor a su producto al cliente, tratando de eliminar todos los desperdicios. Los 8 desperdicios definidos por Toyota son desperdicios por movimiento, disculpen, que están referidos a los movimientos innecesarios que realiza tanto el personal como el personal operario, como personal administrativo y todas las personas que están involucradas en la empresa. Un ejemplo de esto sencillo se puede ver, por ejemplo, hay compañías, hay lugares donde tienen impresoras ubicadas en puntos bastante alejados de los operarios principales de las mismas. Toyota, en este caso, lo que ellos hacen es contabilizar o ponderar un valor a cada paso que le toca a la persona llegar hasta esta impresora. Imagínense 2 centavos. De ahí contabilizan estas distancias y de ahí obtienen cuánto equivale esa cantidad de pasos en pérdidas para ellos. Otro de los desperdicios que son defectos, que se entiende bastante sobre eso. Tiempos de espera, es decir, todo el tiempo que le espera el cliente o que esperan los mismos procesos para poder que se lleven a cabo para que inicien los mismos. Está la parte de sobreproducción, que es cuando no tienen definido qué es lo que en realidad o cuánto necesita el cliente o cuánto va a comprar el cliente. Simplemente producen. Al final esto genera unas grandes cantidades de inventario que se pueden dañar, tendrían que rematar luego porque cambian modelos o cualquier tipo de situación. O hasta en otros casos, producen tanto que generan sobrecostos en cuanto a costos de mano de obra, ya sea sobre tiempos y todo este tipo de cosas. No utilizar talento humano. Esto, bueno,
muchas veces hemos tenido jefes o se tienen jefes o ustedes conocen jefes también o personas que se les dan ideas para tratar de optimizar o realizar una mejor operación, pero simplemente ya sea la parte administrativa o los jefes directos lo obvian porque ya sea por orgullo o simplemente piensan que no es necesario o todo esto. Al final esto genera un desgaste a la misma persona. ¿Por qué? Porque tú al querer dar un poco más o dar alguna idea, simplemente te la ignoran y bueno, llega un punto que los operarios simplemente trabajan porque sí y se les va desgastando internamente a ellos. Y también son oportunidades que desaprovecha la compañía para quizás tener una mejor operación. En cuanto a sobreprocesamiento refiere a, sobre todo a la parte de burocracia o movimientos donde son totalmente innecesarios. Por ejemplo, firmas de personas que no son importantes en este caso, de que requieran o todo esto, pues hay veces que son pasos innecesarios, redundancias innecesarias, hay obviamente redundancias importantes, pero también hay muchas veces se tienen redundancias que no son necesarias ni son útiles para el cliente ni para la compañía. La parte de transporte refiere a los movimientos de cargas innecesarios. Muchas veces cuando se tiene demasiado inventario se llevan a distintos almacenes de depósitos y estos son movimientos que al final no generan valor al producto, simplemente es algo porque no tenemos suficiente espacio y eso es un desperdicio. Y inventario, como mencioné en la parte de sobreproducción, cuando tienes demasiado inventario, el inventario se puede dañar, es difícil de localizar y todo tipo de desperdicios que van relacionados a esto. Ok. En cuanto al mismo diagnóstico de la planta, o la misma planta, les puedo poner unos antecedentes para tener un poco más de contexto sobre eso. El caso estudio es una planta limpiadora de papas en Colombia. Ellos les llega la materia prima, la limpian y la venden como ya empaquetada y todo esto hacia los clientes finales, que pueden ser supermercados o tiendas pequeñas de marca. La planta actualmente cumple con las demandas de los clientes. Es un negocio familiar chico. La imagen, si pueden ver, es un poco bastante rudimentaria, por decirlo así. Están en sus inicios, más o menos. Y entonces, ellos, si pueden, para dimensionar un poco el tamaño de la planta, imagínense esta foto unas 4 veces. Ese es el tamaño total de una planta, o sea que es bastante chica. La planta tiene limitantes económicos y tecnológicos y tenían un desconocimiento sobre el Lean Six Sigma o cualquier otra cultura empresarial. Simplemente lo hacían a base de experiencia y ensayos y errores. Ok, para el diagnóstico y la evaluación utilizamos herramientas de Lean Six Sigma. El listado de las mismas son, utilizamos el Value Stream Mapping o mapa de flujo de valor. Esto se dio en otro webinar anterior de Lean Six Sigma Solutions. El mapa de flujo de valor es un mapa en sí, donde se colocan todos los, donde se ve cómo el producto, desde que el cliente lo solicita, llega hasta el cliente, o sea, desde su solicitud hasta que llegue al cliente. Y se ve por dónde va pasando el producto. Se ve de forma macro, no se especifica demasiado en los procesos, pero sirve para verificar los tiempos de cómo van los puntos hacia dónde va el producto y de esa forma la gerencia, los administradores y supervisores pueden ver cómo y dónde están teniendo cuellos de botella o está demorando demasiado los productos o problemas o redundancias innecesarias. Utilizamos también lo que es Toyota Kata, que va en conjunto con PDCA o en español PHVA, que es planificar, hacer, verificar o actuar. Diagramas de Ishikawa, que es un diagrama de espina de pescado para encontrar las causas raíz de los problemas. Análisis de costo de mala calidad, verificación estadística de hipótesis, que es una herramienta de Six Sigma para evaluar si una hipótesis, o sea, para evaluar si un comportamiento debido a una cantidad realizada es una mera casualidad
o si hay suficiente fundamento estadístico para verificar que hay un cambio y de ahí ejecutar, ir viendo de qué forma ejecutar específicamente ese cambio. Las 5 S se refieren a clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Esta es una herramienta mucho que se utiliza para la organización de toda la planta. Y uso de gestión visual e indicadores visuales para el funcionamiento y gestión de la planta. Lean utiliza mucho lo que es la gestión visual y sus indicadores visuales. ¿Por qué? Porque a medida que se ve, está todo a la vista, es más fácil encontrar los problemas. Todos los problemas empiezan a relucir y se dejan de ocultar. Para darles un poco también de contexto en cuanto a Toyota Kata. Toyota Kata es solamente un nombre que nos ayuda a englobar 2 patrones de mejora, el Improvement Kata o IK y el Coaching Kata. Estos son patrones de trabajo con técnicas, prácticas deliberadas que nos permiten alcanzar metas complejas y lograr que los equipos tomen decisiones basadas en aprendizaje. Toyota Kata está basado en pequeños pasos. Si ven de las 4 imágenes, en la número 4 tiene una forma de escalera. Es porque la idea es ir haciendo pequeños experimentos para ir llegando a metas. Por ejemplo, imagínense que en la base estamos en el nivel 0 o el nivel 1 y poco a poco vamos a ir subiendo al nivel 1 hasta llegar al nivel 10, por decirlo así. Esto en realidad funciona para prácticamente todas las cosas de la vida, porque nosotros no podemos hacer un salto directo. Si hacemos un salto directo, en realidad puede ser que estemos o engañándonos o quizás haciendo alguna trampa que al final no sea funcional y más o menos funciona así. Toyota Kata es un patrón que repite continuamente de forma deliberada para generar memoria muscular y poder realizarlo casi sin pensar. Entonces, Toyota Kata son patrones que repetimos para generar una memoria muscular de mejora. Esto también lo podemos referir un poco y tengo entendido que en las artes marciales utilizan mucho o se utiliza la palabra kata el momento que practican tanto que ya el mismo cuerpo tiene movimientos casi automáticos, por decirlo así. Obviamente, el cerebro tiene que ver con eso, pero ya no tienes un procesamiento o tener que pensar tanto en eso. Para los 4 pasos necesarios para cumplir una kata sería entender la dirección, o sea, hacia dónde quiero llegar. Comprender la situación actual, entender cómo estoy actualmente, establecer la meta hacia dónde quiero llegar en los pequeños pasos y ya de ahí ir avanzando poco a poco, ya sea con una de las mejores herramientas es PDCA para lograr esto. Los ciclos PDCA van con la ejecución, se realiza siguiendo los ciclos PDCA, donde básicamente se define un paso que busca remover un obstáculo y se ejecuta el paso para aprender de lo ocurrido. La kata de mejora tiene 2 etapas importantes. La etapa de planificación, que es la parte estratégica, es el setting inicial. Ahí se establece el desafío, que es donde el reto que se quiere superar, la situación actual, cómo estoy yo actualmente o cómo está la empresa o cómo está el proceso actualmente para poder llegar allá. La siguiente condición objetivo podría ser una reducción de tiempos, podría ser un aumento de eficiencia, cualquier condición objetivo que uno desea. Se enlistan los obstáculos que tenemos para llegar a esa condición objetivo y luego viene la etapa de ejecución, que es donde se hacen los experimentos. Normalmente se hacen a pequeña escala para luego poder implantarlos, si son funcionales, a mayor escala. Este es un diagrama donde se ven específicamente todos los puntos del ciclo PDCA, que son 4 partes grandes, por decirlo así. Planear, hacer, verificar y actuar, y cada uno se divide en sus grupos, que por lo menos la parte de planificación va a aclarar el problema, desglosar el problema, fijación de objetivos, análisis de causa raíz, desarrollar contramedidas. Implementar contramedidas, verificar, monitorear procesos, resultados, y actuar va la parte de estandarizar la auditoría generalizada del éxito compartido. En cuanto a el mismo PDCA, Edward Deming lo enseñó en Japón en los años 50, el concepto. Y este concepto fue ideado por su mentor Walter Schubert.
El fundamento, como ya les comenté anteriormente, de Toyota Kata es PDCA. Entonces, vamos en cuanto al mismo diagnóstico con la primera etapa, la etapa de planificación, que iría a aclarar el problema, desglose el problema, fijación de objetivos, análisis de causa raíz y desarrollar contramedidas. Esto pueden parecer que son muchos pasos y muchas veces en prácticas de la vida la gente tiende a saltarse todos estos pasos. Ejemplo de esto que podemos ver, imagínense muchas veces cuánto nos les ha pasado que han visto un hueco en la calle, llega cualquier entidad, la tapa y el hueco vuelve a salir en pocos tiempos, en 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque al final no analizaron por qué surgió ese hueco, que podría ser una cañería rota que volvió a dañar la calle y al final hubo desperdicio porque gastaron plata en todo esto y no repararon el problema. Entonces, la idea de llegar de determinar cada paso es poder encontrar la causa de raíz y desarrollar las contramedidas para eso. Entonces, podemos iniciar para la planificación, aclarar el problema. En este caso específico, las papas son lavadas todas. En el proceso, antes de empacar, seleccionan papas con cierta cantidad de merma, pero otras continúan pasando al siguiente proceso. Mucha merma pasa a fase de secado. Como les había explicado al principio, es una planta que limpia las papas y ellos las venden, las limpias. Las mermas en realidad son pérdidas para ellos porque no cumplen la calidad, las venden más baratas, al final no es lo que ellos en realidad, la operación de ellos final o la operación real de ellos. Se hizo un mapa de flujo de valor, un value stream mapping, donde de esta forma se pudo identificar y se le pudo mostrar a la parte de gerencia a dónde tenían cierto tipo de problemas. Por ejemplo, en este paso que dice apilar inventario de papas sucias hacia llevar sacos de papas a lavar en máquina, lo hacían de forma manual, o sea, los operarios lo llevaban cargando en el hombro, donde identificamos que podrían utilizar carretillas que es más, justo tenían en la misma planta y no la estaban utilizando. Y acá otro de los puntos es que ellos no verificaban la parte de la merma de la misma, entonces al final procesaban las papas. Si para mostrarles un poco cómo es el value stream mapping como les comenté, apilar el inventario de las papas sucias, de ahí pasaban los sacos hacia la máquina, de ahí lavaban las máquinas, de ahí pasan a los rodillos, que son unos rodillos de limpieza, la máquina de limpieza completa, y las papas bajan y se empacan, me saco en gravedad, y ahí llega hacia el cliente, que sería el área de secado. Ok, entonces, fijando los objetivos, se estableció un pequeño objetivo de reducir la limpieza de la merma de un 100 a un 90%. Como les dije, son pasos escalonados. Reducir la merma que la fase de secado, que pasa a la fase de secado, el cual genera pérdidas sustanciales y cuellos botella en el proceso. Ellos no tenían trabajo estandarizado, así que se tuvo que hacer experimentaciones directamente, sin tener como una base anterior que pudiera desmentir o todo esto. Esto más o menos son los tiempos que demoraban los mismos procesos en sí. Si pueden ver, la fase de lavado es bastante corta, 17 minutos. La parte de secado, que es un cuello botella, demora 2 horas, pero es un cuello botella que no se puede modificar porque es lo que les demora. Y la parte de empaque son 8 minutos. O sea que atacar esta área o tratar de no llevar papas a ese punto significa bastante, porque si no estarías secando papas que al final no vas a vender o vas a venderlas más baratas, que no es lo ideal. Se hizo un análisis de causa raíz, donde se enlistan todos los puntos que pueden afectar y que logran que tengan que ver con el procesamiento de la merma. Hay partes de ambiente que tienen que ver con la misma planta. Por ejemplo, hay mucho espacio para almacenar subutilizado, hay muchas cosas que no son de la planta en el área, entre otras materiales. Por ejemplo, hay mucha merma en las papas, se compran, disculpen,
Se compran papas las más económicas, no se pueden comprar las más costosas por problemas de créditos y todo esto. En procesamiento, la merma, hay bastante merma que se lava, la merma llega hasta el punto de peso, o sea, hasta la etapa final llega la merma. La idea sería tratar de descartarla desde antes. Cuanto a personas, no existe trabajo estandarizado, el personal no está capacitado en sí, tienen sus experiencias y eso, pero no hay una capacitación real para ellos. Mediciones, ellos no llevan control de merma, se desconoce la falta de calidad del proveedor, simplemente compran y listo. Se desconoce la merma producida por el proveedor y se desconoce el impacto de la merma. Y entre maquinarias, por ejemplo, está la parte de carretillas subutilizadas, o sea, que no las estaban utilizando y las tenían ahí disponibles. Entonces, viene la parte en la que normalmente saltamos siempre, sin tener en cuenta todos los pasos anteriores, que es desarrollar contramedidas, donde hacemos una lluvia de ideas y se trata de verificar cuáles son funcionales para la misma. Entonces, posibles contramedidas: despejar pasillo entre máquina y área de apilado. Ahora les mostraré una imagen sobre eso. Eso tiene que ver un poco más con la seguridad de la misma planta. Preseleccionar las papas útiles antes de lavar. Otra idea fue utilizar otro personal de control de merma después del lavado y antes de la puesta en saco. Gestión visual, indicadores visuales de calidad y compra de mejor materia prima o materia prima con mejor calidad. Obstáculos para el desarrollo de estas contramedidas: por ejemplo, los pasillos no estaban establecidos ni delimitados. Muchas papas de mermas pasan por los procesos de lavado y llegan secado, y el costo de materia prima de mejor calidad no permite crédito. Okay. Entonces, vamos a la parte de los ciclos PDCA, que son donde empezamos a hacer experimentos y se anotan lo que se espera, lo que pasó y el aprendizaje del mismo. Se los voy a leer y luego la parte de la explicación con respecto a las imágenes. Inicialmente, en el primer experimento, crear un pasillo entre la máquina y el área de apilado. Lo que esperamos, que el operador no tenga que pasar por tantos obstáculos al momento de cargar sacos. Lo que sucedió: se despejó el área creando un pasillo, y el aprendizaje: el pasillo brindará mayor utilidad y seguridad a los operarios. Si ven, por aquí tenía que pasar el operario. Donde hay obstáculos, hay agua, más obstáculos, poco espacio. Imagínense, ya sea un operario o ustedes mismos cargando un saco de estos, cruzando por aquí para llegarlo hasta este punto. O sea, es bastante peligroso. Al final despejaron esto. Y se llegó a el siguiente experimento. Utilizar carretilla para transportar 2 o 3 sacos a la vez. La idea era poder transportar más sacos fácilmente y evitar desgaste físico en el personal. Lo que sucedió: al final, cuando despejaron, no tengo imágenes sobre eso, pero el pasillo estaba bastante desnivelado, o sea que necesitan unas parrillas para poder nivelarlo. Sin embargo, se hizo el experimento y ya la gerencia tiene el compromiso de tener que encontrar estas parrillas. El siguiente ciclo PDCA. Muchas papas de merma pasan los procesos completamente. Entonces, el experimento 1, preseleccionar las papas útiles antes de lavar. Lo que se espera: reducir la merma antes del lavado. Lo que sucedió: se verificó que es posible una preselección con el mismo operario que vierte, queda enseñar del operario. Y aprendizaje sobre esto: cuando se discutió sobre esta idea, la administración inicialmente pensó, no, en oficina. No se realizó dentro de, o sea, el pensamiento vino en oficina, no lo realizaron o no lo visualizaron hasta que llegamos al campo. Ellos pensaban que no era posible realizarlo porque el operador estaba advirtiendo. Sin embargo, cuando fuimos a campo, hicimos la inspección visual y grabamos videos, este proceso es bastante lento. O sea, que el mismo operario que está advirtiendo puede seleccionar las papas esas e irlas descartando para que no pasen al proceso de lavado ni de secado. Otro experimento fue utilizar otro personal de control de merma después del lavado y antes de puesta en saco.
La idea es reducir la cantidad de sacos con merma que pasarán al proceso de secado. Lo que sucedió, se intentó inicialmente con 5 operarios, pero entorpeció el trabajo. 3 operarios fue suficiente. El aprendizaje: es importante disminuir el procesamiento de merma, que es de procesamiento, de sobreprocesamiento. Ahí lo que sucedió fue, en la experimentación, se intentaron colocar 5 operarios en este punto, que es parecido a esto. Es bastante lento, por decirlo así. Y entonces, o da el suficiente tiempo para poder seleccionar las papas, pero con 5 operarios era demasiado, porque solamente 3 en realidad estaban seleccionando y los otros 2 no, en realidad no contribuían nada. Al final se determinó que con 3 operarios era suficiente y hacía el trabajo. Ok, nosotros no llegamos a realizar las implementaciones como tal, porque o sea, se hicieron las pruebas, pero no se llegó ya a la fase de estandarizarlo en el mismo proceso. Pero al momento de hacer las pruebas, se tiene que verificar. Para tener un contexto en sí de que esto tiene su fundamento, tenemos que, según datos de la misma administración, ellos en sus ventas de merma y todo esto, lo que votan, ellos más o menos están manejando entre un 15 a 20% de merma por compra de materia prima. De forma hipotética, para entender el costo de esta merma o para hacerles visualizar a la gerencia de que esto de verdad tiene un impacto, podemos estimar que si las papas les cuesta $3 como materia prima y su venta como producto final lo dan en 10, podemos estimar, teniendo los costos de mantenimiento de maquinaria, tiempo, específicamente el secado, el espacio utilizado, la mano de obra y todo esto, podemos ponerle que el área de secado, como eran 2 horas, era el cuello bote, lo podemos estimar a unos $2 aproximadamente. Todo esto queda que ellos, si procesan 200 sacos de papas, de materia prima, teniendo una merma del 17% y pasa el secado y todo esto, tenemos que eso les puede costar unos $85, un precio bastante real. Ok, 250 sacos de materia prima es lo que ellos procesan de forma diaria. O sea que imagínense, en 100 días, o sea, 25,000 sacos, están prácticamente perdiendo $8,500. Esto puede parecer poco para compañías muy grandes, pero para una compañía familiar es bastante. Es más, si lo vemos a nivel personal, es bastante plata. Si se llegan a hacer las implementaciones y se logran las mejoras a un 10%, este costo, o sea, que en vez de lavar un 17%, se lavaran un 10%, este costo a 100 días serían $5,000. O sea, que tendría un ahorro de $3,500, que todavía sigue siendo bastante factible y en realidad está mejorando el proceso. Estas suposiciones deben ser y pueden ser verificadas por el Departamento de Finanzas para al final tener un valor real, pues, que ellos puedan decirnos si es verdad, si es mentira. Pero a consideraciones de nosotros tienen un precio bastante, una estimación bastante aproximada. Entonces, luego viene la parte de la verificación del proceso. Ya esto es una herramienta de Six Sigma donde podemos verificar si las pruebas y las experimentaciones realizadas dan son reales, o sea, el número puede ser real, o sea, o que no es mera coincidencia. Como en la hipótesis, lo que queremos llegar es un 10%, en realidad un cambio de un 17 a un 10% es bastante entendible para nosotros que si llegamos a un 10% de merma es bastante, o sea, no debe ser coincidencia. Pongámoslos a un 15% para decir que fue un primer paso inicial. Esto quiere decir que en promedio se lavan 42,50 sacos, se lavan y se secan. Si llegamos a reducir a que este número sea 37 sacos y medio y con una posible desviación estándar de 3,75 sacos, es decir, que estaríamos sumando
serían 41.25 más o menos, y un poco menos. Si vamos a hacer que esto se logre 5 veces, por medio de esta herramienta, que no voy a ahondar mucho en ella porque eso tiene sus cálculos matemáticos y todo esto, podemos decir al final que según las pruebas de hipótesis, estadísticamente hay un 95% de confianza en que hay una disminución de merma cumpliendo los parámetros de un 15% más o menos 3.75. Esto, bueno, tiene sus gráficas para poder comprobarlo. Esto sería el área límite donde se establece el porcentaje de la confianza. Y aquí sería donde estaría cayendo nuestra prueba de hipótesis de su reducción, que estaría en el área de rechazo. Este tipo de herramientas, Lean Six Sigma Solutions nos la enseña su aplicación y su uso de una manera excelente. Y es muy útil para las verificaciones de las hipótesis y comprobar que efectivamente estamos logrando o haciendo un avance. Okay. Como les había mencionado, no se han podido implementar completamente ya a nivel de funcionamiento de la planta, sobre todo por problemas del COVID-19. Pero igual nosotros les dejamos unas acciones recomendadas para ellos, donde especificamos balancear las compras de papas entre excelente calidad versus las más económicas, y la parte de la experimentación de colocar el personal que vierte las papas al lavador de papas y controlar la calidad de papas antes de ser lavadas, preferiblemente las podridas. Esto tiene sus personas responsables que les indicamos quiénes deben ser, la parte de gerencia y la parte del operador que vierte las papas. Métricas para que ellos puedan de verdad simplemente, o sea, para que ellos puedan tener un valor real de lo que están haciendo es correcto, que sería el porcentaje de merma, en este caso comprada y en el otro caso lavada y secada, y los indicadores visuales para que eso esté visto en toda la planta, para que al momento de estar visto en toda la planta lo pueden ver operarios, lo pueden ver gerencia, lo pueden ver hasta los clientes, y así ellos verificar efectivamente cómo está el rendimiento de la planta. Otra acción recomendada, obtener datos de merma seleccionado antes de secado. Sus personas responsables, su métrica nuevamente en porcentaje de merma y sus indicadores visuales de anotar en tableros visuales la merma obtenida. Colocar un tercer operador de control de calidad después del lavado, sus personas responsables implicadas en esto. La métrica en este caso sería el cumplimiento o el no cumplimiento de que ese tercer operador esté. Y de forma visual, auditorías y tableros de cumplimiento. Obtener la parrilla para poder realizar o utilizar las carretillas para el transporte de sacos. La persona aquí responsable es la gerencia, son los que compran la parrilla. Y nuevamente, sus métricas sería el tiempo de que ellos lo hagan, tratar de poner una fecha límite para esto, y el cumplimiento o el no cumplimiento del mismo. Sus indicadores visuales, auditoría y cumplimiento de 5S de la planta. Así, para recordarles, 5S refiere a todo lo que viene con la organización y limpieza de la planta. Y por último, la última acción recomendada, gestión visual para la planta. Incluir visualización de no cumplimiento de calidad. Esto también es importante para la gerencia. Y sus métricas, que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, y auditorías de cumplimiento, 5S como indicadores visuales. Estos son ejemplos de indicadores visuales que se dieron del lado izquierdo. Este se dio de referencia para ellos, para que los coloquen como indicadores de calidad. Si pueden ver, son fotos bastante sencillas, tomadas hasta con un celular. Fueron tomadas con el celular y poniendo una explicación de por qué no pasan el control de calidad. Por ejemplo, el tipo de fisura no pasa el control de calidad, colocar en merma, la acción a lo que deben realizar. Este tipo de indicadores, aunque parezcan bastante obvios, para muchas veces pensamos en que son obvios, son muy efectivos. ¿Por qué? Porque muchas veces los operarios tienen miedo a preguntar.
y no saben. Entonces, es la mejor forma de ellos referenciarse directamente, sin tener que preguntarle a su supervisor o a su gerente, porque muchas veces piensan que les van a regañar. Muchas veces los supervisores o gerentes regañan, entonces es una forma bastante útil. También les sirve para los supervisores, por si están, no, también les pasa lo mismo, y la gerencia también, por si no desconocen algo, se les olvida. O hasta los mismos clientes, porque así de esta forma ellos pueden ver directamente para la planta qué significa una mala calidad para ellos. De forma general, es muy útil este tipo de visualizaciones y no tiene que ser nada glamoroso. O sea, esto puede ser una impresión plastificada y puesta, y luego a medida que la planta va teniendo un auge económico y quieren mejorar el aspecto en sí de la planta, ya lo pueden poner en acrílicos y todo este tipo de cosas. Esta otra ejemplo de gestión visual, esto no se anotó en el informe ni nada de esto, pero sí se les comentó en medio de cuando estábamos en la evaluación, porque fue una pregunta que nos hizo la misma gerencia. O bueno, le preguntamos a la gerencia en sí. Estos son las bolsas donde colocan las papas. Estos nombres, pastusa, sabanera, son el tipo de papa y las dimensiones. ¿Qué pasa? Muchas veces, o en este caso, los operarios no saben leer y escribir. Entonces, ellos lo tenían identificado solamente con el nombre en blanco y negro, con hojas en blanco y negro. ¿Qué pasa? Los operarios lo que hacían era memorizarse las posiciones de las bolsas, no, porque las dimensiones son bastante parecidas, solo que los identificadores eran letras y ellos, al no saber leer y escribir, se les dificultaba bastante. Se les dio la idea de hacer un código de colores estandarizado para la planta, y de esta forma ya los operadores pueden identificar mucho más fácilmente estas bolsas, y los pueden poner en varios lados de la planta para no tener que caminar justamente al único lugar donde los tenían, que era donde los operarios sabían las posiciones de las bolsas. Otro ejemplo de indicador visual son tableros visuales donde se coloca toda la información en la misma planta, como por ejemplo de este, donde está, por ejemplo, las semanas, donde colocan los datos de los productos realizados: merma presecado, merma total, costo definido de mermas, venta de merma, ingreso de merma. Obviamente, la primera parte sería para los operadores y esta otra parte puede ser pues, en las oficinas, pues, porque en realidad estos detalles no son relevantes para los operadores. También pueden hacer gráficas para tener una mejor visualización de sus productos o de sus ventas, o de lo producido o descartes. Este es otro ejemplo de indicador visual mostrado para que implementaran, que son tableros de cumplimientos, donde se evalúa al personal, se evalúa ya sea de forma grupal, de forma personal, o de la misma planta, ya sea el cumplimiento de las 5 S, los procedimientos, si lo están cumpliendo, o si el porcentaje de merma presecado específicamente. Donde, bueno, pueden por semana calificarlos, ya sea que esté bien, esté regular o esté mal. Y todo esto sirve para incentivar al personal. También sirve para que la gerencia felicite a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces una felicitación es más que suficiente para que las personas se mantengan motivadas. Obviamente, siempre queremos beneficios económicos, pero que te reconozcan que lo has hecho bien también es una buena parte, y buena parte de la salud mental de los operarios. Todo esto también sirve para retar y crear competencia entre los grupos o de la misma planta, donde ya la gerencia, si tienen indicadores positivos, posiblemente van a tener mejor beneficios económicos. Es la idea y es lo que debería ser. Y de ahí ellos quizás decir, ok, si tienen un cumplimiento positivo por el año entero, les dan algún tipo de bono o algún tipo de producto donde les incentive a ellos cumplir y quedar en lado positivo. Ok, en cuanto a las lecciones aprendidas sobre
el diagnóstico de la planta. Tenemos que una compañía que desconoce Lean, pero que ha trabajado a base de experiencias al enseñarles y explicarles, genera pensamientos como, es tan obvio, ¿por qué no lo pensé antes? O les ayuda a reafirmar ideas no ejecutadas. A veces Lean parece algo bastante obvio, como lo mencioné, pero muchas veces ni siquiera lo llevamos a cabo. Entonces, lo importante es implementarlo, hacerlo visual. Las herramientas e indicadores pueden ser básicos y económicos. O sea, por ejemplo, los tableros mostrados anteriormente no tienen que ser nada, o sea, pueden iniciarse con un tablero con plumones o pilotos, le decimos acá en Panamá, donde se hacen las anotaciones. Luego, si ya se quieren poner un poco más tecnológicos, quizás con pantallas o letreros, LEDs y todo este tipo de cosas, pero inicialmente pueden ser, o es más, hay lugares que trabajan mejor con tableros manuales, porque si no tendrían que tener algún programador de software y todo este tipo de cosas, porque incurren a muchos gastos innecesarios dependiendo del tipo de en este caso planta u oficina, o del mismo negocio en sí. Siempre habrá gerentes, en este caso particular era el dueño, el fundador, el padre de la compañía, o supervisores y personal en contra. En este caso, creo que en un webinar anterior, Tim lo había comentado, normalmente cuando uno va a hacer ya sea una implementación o se hace algún anuncio o cualquier cambio de paradigma, normalmente vas a tener un 10 a un 15% de personas que están a favor tuyo, un 70 o un 80% de personas que están esperando, no saben qué opinar, y un 10 a 15% que va a estar en contra o hasta te quieran sabotear. Lo ideal sería trabajar con las personas positivas y con las personas indecisas, tratar de alarlos hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque esto genera un efecto marea donde estas personas pronto se van a ir ingresando hacia los cambios y si no, bueno, van a tener que sobrellevarlos o sobrevivir con eso. Y de esta forma la planta o el cambio que se quiera hacer a nivel grupal, a nivel de planta, va a tener un mayor efecto. Enfocarnos y trabajar, tener aprobación de los gerentes con cierto poder en la compañía es totalmente necesario para hacer cualquier cambio en la misma. En este caso, teníamos al subgerente, que era el hijo del fundador de la compañía, al supervisor de operaciones y al departamento de finanzas. Otra lección en cuanto a experiencias personales, los operadores siempre tendrán miedo en cualquier cambio, cualquier experimento, cualquier cosa que tenga que ver con aumento de rendimiento, aumento de beneficios, porque lo primero que van a pensar es que van a despedirlos o que van a sacar personas para poner a trabajar otros, a explotarlos y todo esto. Para ello, la idea es explicarles que son mejoras, que son nuevas alternativas de formas de trabajo, posiblemente más eficientes, o quizás las de ellos son más eficientes, hay que hacer experimentaciones y todo esto para poder corroborarlo, y que es totalmente necesario el conocimiento y apoyo de ellos para poder dispersar esos pensamientos negativos y para poder fundamentar los cambios en la compañía. O sea, ellos deben ser parte del cambio. Como les comenté, Lean requiere tanto a la gerencia como a los operarios. Todos deben alar hacia el mismo lugar. Al analizar los costos de mala calidad, las suposiciones que realizamos, y ver que efectivamente tenían su razón y costos económicos parecidos, eso logró crear un fundamento en la compañía. Esto fue información sacada de hace un par de días que al hablar con los compañeros de allá, con el personal, para que crearan un plan para el cambio proveedor. O sea, ya inicialmente sus problemas la economía o los detalles económicos no les permitían llegar a un cambio de proveedor, pero ya están planificando para lograr hacerlo. Ya tienen un plan de acción para el mismo. Recordar que ellos manejan un 15 a 20% de merma con créditos a 30 días y hoy en día han podido
balancear con pago en efectivo, más o menos, para tener una merma un 10 a un 15% en materia prima. O sea que hasta posiblemente mejor que las experimentaciones realizadas. Era uno de los experimentos que se querían realizar. En su momento no tenían, vamos a decir, el poder económico suficiente o el plan o las ideas, porque las tenían pensadas, pero no tenían miedo de ejecutarlas, pensaban que no les iba a funcionar. La han podido reducir a un 10 o un 15%. Quiere decir que ahora tienen mucho más para vender, ni siquiera que están eliminando el desperdicio, sino que ahora están vendiendo el producto final de ellos, que es a lo que se quería llegar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Lean Six Sigma Solutions por darme esta oportunidad de presentarles este webinar y este caso particular de estudio, utilizando las herramientas de Lean Six Sigma, aprendidas específicamente, en mi caso particular, de Lean Six Sigma Solutions, porque estoy con ellos desde el Yellow Belt y ahora estoy ya terminando el Black Belt. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, gracias por todo, Carlos. Vamos entonces a entrar a las preguntas porque hay varios, hay varias. Dice, ¿dónde trabajo envasan fertilizante en sacos de distinta presentación y se trata de hacer despachos FIFO? Sin embargo, queda un excelente como material en tránsito que se guarda en jumbos, no sé, hasta una nueva orden de trabajo donde puede volver a envasarse al excedente. ¿Cómo reducir el reenvasado si no se puede calcular con precisión cuánto se va a producir? Chuso, ¿podrías repetir la pregunta? No te ¿Cómo entendí. reducir el reenvasado si no se puede calcular con precisión cuánto se va a producir? ¿Cómo reducir? Mario, si es posible, porque la pregunta yo creo que es muy dedicada a lo que usted opera en su trabajo, pero si me la pasa, por favor, un correo. Muchas veces ustedes tienen preguntas un poco más detalladas, un poco más complejas para contestar aquí en el webinar. Entonces pedimos que ustedes nos mandan un correo y a través de correo lo contestamos hasta cualquier, o sea, hasta que usted queda satisfecho con la respuesta. Así que en ese sentido siento que es algo que se puede contestar afuera. Sí, quizás no sé si se está refiriendo a quizás cuánto inventario producir porque venden producto. O sea, los clientes no lo hacen bajo pedido, sino que vamos a decir que el cliente les llegue y les compre. Supongo que tiene que ver con eso. Eso ya tiene que ver un poco, a mi concepto, a las mismas estadísticas que manejen los clientes y tener un porcentaje de seguridad. Hay herramientas en Lean Six Sigma para calcular esto. Eso es muy bueno, pero creo que se refiere un poco a eso. No estaría seguro, pero sería bueno que lo pasen directamente por correo a analizarlo un poco más a profundidad. Okay. Creo que tengo una pregunta por usted aquí. ¿Qué hiciste para romper el hielo, por decir, con los operarios? Para entrar y trabajar con ellos para que te explicaran qué lo hicieron, cómo lo hace el trabajo, qué fue tu estrategia o tu táctica. Bueno, como era una planta bastante chica, la cantidad de operarios que ellos manejan eran unas 10 a 12 operarios en planta y los demás eran administrativos, que eran unos 5 más o menos, por los departamentos. La parte de, primero, iniciando con la parte de la gerencia, que a mí el hijo, el subgerente, fue con el que tenía el contacto directo. Se le explicó a la parte de gerencia primero. Como les comenté, el dueño sí estaba un poco como en contra y como con miedo sobre eso, como que no creía mucho en eso. Como les dije, no, bueno, pues es su opinión, pero al tener al subgerente, al tener a los otros ya de mi lado, procedimos a realizar pruebas y todo esto. Luego, hablando con los operarios, le hicimos una reunión explicando un poco sobre los beneficios que podrían tener ellos sobre si se hacen estas mejoras, que no solamente es despedir personal, la idea no es eso, lo último que se quiere es eso, y aprovechar el conocimiento que ellos tienen. ¿Por qué? Porque al final, hasta demostrarles que ellos conocen más que yo en cuanto al funcionamiento de la planta, que es totalmente cierto. Yo solamente les vamos a sugerir ideas, a experimentar
sea, encontrar ideas con los gerentes, porque al final igual sugerencias deben ser hechas sugeridas y guiadas tanto por mi persona y la gerencia, porque al final, hasta cierto punto, yo tengo un desconocimiento total de la planta. Ujú. ¿Cuánto tiempo te tomó para realizar el diagnóstico? Desde el Ok, inicio. desde el inicio, inicialmente se dieron las reuniones con los clientes, eso sí ya tiene su tiempo en las presentaciones, eso, pero ya el diagnóstico en sí, se hizo una evaluación, hay unas herramientas en Lean llamada RPA, Rapid Plan Analysis, creo que es el detalle. RPA, que nos sirve para diagnosticar de forma general la planta. Este diagnóstico en realidad se realizó en unos 30 minutos a una hora y ya luego fuimos ahondando a un poco más específico, pero el diagnóstico inicial y general que nos da casi el 50%, 60% de evaluación total, se hizo en 30 minutos a una hora. Ya luego se ahonda hacia los puntos específicos. Y para agregar un poquito para los oyentes, que hay una herramienta en Lean, se llama Rapid Plan Evaluation en inglés, o en español sería como una evaluación de un plan rápida, que nosotros utilizamos una manera estructurada para evaluar una planta y para medir qué tan lean es dicha planta en 30 minutos o menos. Aquí una pregunta dice que ¿qué estrategia se puede implementar para crear confianza en los operarios cuando existen mejoras en los procesos para evitar el rechazo? En este caso, lo que hicimos fueron competencias entre ellos. Por suerte tuvimos el apoyo, la sugerencia para hacer eso. Hacer competencias de A y B, donde inicialmente, vamos a decir, la forma anterior tenía más velocidad por conocimiento de ellos, pero se fueron practicando, se fueron haciendo varias veces hasta que llegaron a obtener prácticamente los mismos resultados. Y luego, al darse cuenta de eso, les especificamos obviamente que no es, que es lo más, tenemos que tratar de especificarles siempre eso, no queremos es votarlo, sino que ahora ese personal disponible lo tenemos para otra función que también es totalmente necesaria para la planta, pero quizás no le prestaban tanta atención porque necesitan mucho personal para ese punto en específico. Ok, muy bien. Y la pregunta aquí sobre qué recomendaría usted en respecto a felicitar a los equipos cuando a veces tenemos diferencias en salarios o también puestos entre los operarios y los supervisores. ¿Qué recomendaría usted en respecto a felicitar a la gente para que, o sea, que quede igual para todos, pues? Yo pensaría en cuanto a mí personalmente, las felicitaciones, o sea, son buenas. Siempre, de repente, un halago o una felicitación ayuda a que se te suba tu rendimiento o tus ganas de trabajar. Y obviamente, las diferencias de salario ya es algo que tiene que ver más con la parte administrativa en sí, la gerencia. Ujú. Sí, la idea sería que, o sea, estuviesen un poco, o sea, que los cursos no sean como tan distintos, pero eso ya son políticas de la gerencia, pues, o sea, es algo en el cual no podemos tener como una, una solución total para eso. Uno de los Ajá. comentarios que quiero hacerle a usted que nosotros hicimos en una planta fue que un operario, el primer mejora, es simplemente un reconocimiento entre los colegas y los operarios entre el grupo. En el segundo, lleva como a un tipo de stripe o como un tipo de franja para que todo el mundo sepa visualmente cuántos mejores que esta persona ha desarrollado en su grupo. Y luego, creo que cuando ya tenía 5 mejoras o ideas de un operario, ya las cuales fueron implementadas, fue un fin de semana, creo que hicimos esto 2 veces, fue un fin de semana una vez en Playa Bonita y otro en Nitro City, porque 5 mejoras es bastante para un solo operario, pero eso fueron en una planta aquí en Panamá. En otro grupo, en logística, en una empresa logística, creo que fue de 5 mejoras que querían era un almuerzo con la gerencia, los dueños. Todo depende realmente a nivel de la empresa.
Pero siempre lo que queremos implementar es una cultura de mejora continua a nivel operario. Pero a veces la gente no es que se buscan es dinero, lo que se buscan es simplemente un tipo de reconocimiento. Y Bueno, también agregándole a eso, Tim, rápidamente, al tenerlo de forma visual todo, es más fácil. O sea, muchas veces las diferencias de los salarios tienen que ver con las negociaciones que realizan el mismo personal con sus jefes. Pero al tener indicadores visuales donde los jefes pueden ver efectivamente que está teniendo mucho mayor rendimiento, ya hay como un poco más de peso y también el mismo operario quizás pueda tener hasta una confianza mayor de decir, hey, mira, tengo 5 meses siendo quizás el empleado del mes o algo así, pues. Entonces, todo esto ayuda para poder aumentar también los beneficios de las personas de manera individual. okay. Bueno, más que nada, muchas gracias por el día de hoy, Carlos. Muchas Por su gracias a experiencia. ustedes. Quiero cerrar con algo que ya tenía aquí pensando un poquito sobre Lean y su implementación, que era respecto a las herramientas. Porque lo que quiero explicarles a los oyentes es que en una caja, por decir, de herramientas de Lean, tanto como Six Sigma, hay más de 100 herramientas. Y si damos cuenta en esta presentación, solo utilizamos una gama, digamos, 6, 7 herramientas, lo más comunes. Es decir, que cuando ustedes van a comenzar a trabajar en proyectos de Lean, no es necesario siempre tratar de utilizar las herramientas más complejas, porque normalmente las herramientas más comunes de Lean son más eficientes y más fáciles de utilizar y brindan mejor en respecto a los resultados. Por ejemplo, aquí lo que estuvimos observando, utilizamos Value Stream Mapping, que hemos hablado en otros webinars, de identificar lo que nos agrega valor, las actividades que agregan valor, eliminando desperdicio y identificando cuál era el costo normal de calidad. Y solo con identificando lo que acabo de explicar, se puede entender mejor la situación actual y de ahí establecer cuál sería una meta o el siguiente objetivo. Y creo que es muy importante y a través de las certificaciones, cada uno va aprendiendo un poco más sobre cada uno de ellos. Los que no han tomado ningún tipo de curso en respecto a Lean Six Sigma, yo simplemente recomiendo por lo menos el White Belt para que puedan aprender mejor sobre las herramientas y su implementación en dichas empresas, tanto como en fábrica, tanto como eh, transaccional. Y siempre nosotros, aparte de Carlos, mi persona y los otros, el equipo de Lean Six Sigma, estamos siempre disponibles a contestar sus preguntas. Tenemos 3 aquí que vamos a estar contestando a manera de correo, de Kevin, Mario. Y siempre pedimos bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana, otro webinar, el jueves a las 9 de la mañana. ¿Ok? So, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.